Nos hemos trasladado a la sede de la Federación. Hoy hablaremos de fútbol, pero sobre todo de fútbol sala, y para ello contamos con Chito. Buenas, Chito. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo empezaste hasta el día de hoy, que formas parte de esta federación, pero vamos a echar añitos para atrás y cuéntanos cuál fue tu primera toma de contacto con el mundo del fútbol, de fútbol sala. Bueno, ha llovido muchísimo, lógicamente. El inicio yo creo que, bueno, como cualquier niño, la barriada, donde en esa época habían o existían muchos clubes que pertenecían a barriadas, y en este caso, pues bueno, en mi barriada del Sarchal, donde he nacido, donde vivo actualmente, y ahí inicié mis primeras patadas al balón a nivel de clubes con el Club Deportivo Sarchal. Y en este caso, pues bueno, yo creo que pasé mi etapa, en este caso dentro del club, como he comentado, y después, pues bueno, ya pasé a juveniles. Jugué mis 3 años en categoría nacional, que lo compartí en el Ceuta, en la Unión África Ceutí, 2 temporadas también, por lo cual, bueno, ahí fue ya el punto de inflexión donde ya decidí, en este caso, dedicarme pues prácticamente como profesional al fútbol sala. Tuve la oportunidad y la posibilidad de firmar por Alminatur, que estaba en esa época en División de Honor. Era muy joven, lógicamente, pero estaban en Primera División actualmente, antiguamente División de Honor. Y a partir de ahí, pues bueno, prácticamente toda mi vida dedicada al fútbol sala, tanto a nivel de jugador como de entrenador, hoy en día como directivo. Y un privilegio y poder ser afortunado de que he quemado todas las etapas. He estado varias temporadas en Primera División, División de Honor. Tuve la suerte también de que la época creo que fue una muy buena época, tanto en Alminatur, que como te comenté, que bueno, a nivel deportivo descendimos esa temporada, pero a los 2 años un proyecto de Mitsubishi Ceuta, que se convirtió en un equipo que yo creo que era de los potentes dentro del fútbol sala, con presupuestos altos, con jugadores de muchísima calidad, con campeones del mundo como Jorginho, Van der, que firmaron en esa época. Y a partir de ahí, pues bueno, cuestiones económicas y extradeportivas, descendieron el equipo a la siguiente temporada, y tuve la ocasión de que me llamaron de Astorga, de León. Y ahí también, pues bueno, también yo creo que fue una suerte tremenda el que ese equipo, porque la acogida que tuve allí, que fueron casi 6 temporadas, pues estuve prácticamente como en mi casa. Me fui desde muy joven, estuve allí, como he dicho, y me trataron, pues bueno, de maravilla, como prácticamente mi segunda casa. Mantengo todavía muchísimos contactos, muchísimas amistades. Y después, pues bueno, el transcurrir de la última temporada en Astorga fue una temporada muy buena, la 94-95, y a la siguiente, pues bueno, ahí tuve la suerte de ser convocado con la selección nacional, y ahí también, pues bueno, tuve también ofertas muy importantes, y en este caso acepté la de Segovia. Y ahí, pues bueno, yo creo que fue la única temporada que no estuve muy a gusto, porque arrastraba una lesión del verano, estuve operado, y yo creo que ahí tampoco estuve muy a gusto en el club. Y después pues me fui cedido a Orense, y al final pues bueno, volví aquí a Ceuta en División de Plata, y después pues bueno, terminé una temporada más en Astorga, volví otra vez aquí a Ceuta en Primera Nacional, y terminé mi carrera en Primera División la terminé en Andorra, los últimos 3 meses que me llamaron para un refuerzo, como se suele pasar a final de temporada. Y ya pues bueno, terminé aquí en Primera Nacional con la Unión África Ceutí, y en este caso pues bueno, ya ahí tuve también la suerte, ¿no? Y yo creo que fue un acierto que me retiré yo creo que un poco pronto, porque podía haber seguido jugando, pero sí que fue un acierto porque lógicamente ya empecé a prepararme o a incorporarme al mundo laboral, que hoy en día pues bueno, estoy donde estoy, y lógicamente un acierto, porque ya digo, el retirarse un jugador nunca ve el final, pero es lo más difícil que hay, ¿no? El poderte retirar con algo a la vista y con un futuro, pues yo creo que he acertado. Nos acabas de hablar de tu carrera deportiva desde inicios hasta prácticamente el final como jugador.
Estuviste 4 temporadas, al principio empezaste aquí en Ceuta, esas 4 temporadas también fueron como la época buena, la época de oro del fútbol sala. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Porque ya hemos tenido a otros entrevistados que nos hablaban de esa época como algo increíble. Sí, yo creo que, bueno, lo he comentado muchas veces, yo creo que es algo más que increíble, yo creo que difícil de repetir, es irrepetible. O sea, nosotros en esa época en Mitsubishi, yo ya te digo que era muy joven, 19 años, 20 años, algo que yo veía una cosa normal, pero que hoy en día, o al transcurrir del tiempo, te vas dando cuenta de que dices, oye, creamos una expectación, una afición. Horas antes del partido ya estaba el pabellón prácticamente lleno, sin entrada, algo que yo creo que, bueno, que para mí fue una etapa, no solamente una etapa gloriosa, sino una etapa para mí llena de éxito y donde disfruté muchísimo porque estaba rodeado de los mejores jugadores de esa época. Y entonces, al ser tan joven, también todo muy precipitado para mi edad, pero bueno, tuve la fortuna de participar en ese equipo y a partir de ahí también fue un trampolín para mí, que al año, la temporada siguiente, con la mala suerte de que el equipo desapareciera, pues tuve la suerte, como he dicho anteriormente, de que me salieran ofertas y en este caso la de Astorga, la de León. Has dicho que es algo que podría ser irrepetible, que es prácticamente imposible que vuelva a pasar, pero ¿qué crees tú que debería de cambiar en el fútbol sala actual para que eso se pudiera dar en el día de hoy? Bueno, yo creo que pueden haber varios factores, ¿no? Pero tenemos uno que es el más positivo, que yo creo que aquí en Ceuta hay una afición y siempre ha sido una ciudad muy arraigada al fútbol sala, sigue siéndolo, pero nos falta, pues quizás, que sí es verdad, ¿no? Y es difícil, que en nuestra época había muchísimos jugadores. He tenido la fortuna de estar con jugadores de Ceuta y he aprendido muchísimo, porque en esa época habían jugadores muy buenos aquí en la ciudad. Y no quiero nombrar a ninguno porque lógicamente he pasado con muchos, pero sí es verdad que aprendía cada día, y además no solamente por el nivel técnico y las cualidades de los jugadores, sino por la experiencia. Eran jugadores experimentados y jugadores que yo, pues ya te digo que no solamente a nivel futbolístico, sino que aprendía como persona, y era joven y lógicamente ibas aprendiendo. Y ahora, pues estamos en una época completamente diferente, una época que nos falta, pues eso de enganchar a la afición, yo creo que somos nosotros, el deporte y el fútbol sala, los que tenemos que dar ese paso. Y si nosotros sabemos y conseguimos, como tú dices, no sé la tecla exacta cuál es, pero si nosotros conseguimos de que enganchar a la afición, lógicamente aquí en Ceuta lo estamos viendo, tanto a nivel de base como en cualquier partido nacional, los pabellones siempre se llenan con facilidad porque hay mucha afición a este deporte. Te ibas de Ceuta con eras prácticamente muy joven. ¿Cómo fue para un adolescente, un adolescente, vamos a dejarlo así, el dejar su casa y el irse a la península a empezar pues su carrera deportiva, o continuarla, pero acababa de empezar prácticamente? Fue muy complicado, el comienzo fue complicado porque prácticamente nos íbamos 4 niños. O sea, yo era prácticamente un niño, mi mujer es de la misma edad, éramos muy jóvenes y encima con 2 niños pequeños, por lo cual nos veían y cuando llegamos a Astorga decían, pero ya vienen tan jóvenes con 2 niños, estábamos muy lejos porque algo que nos impedía el volver un fin de semana ni nada, no teníamos tiempo suficiente, y también el clima lógicamente completamente diferente. Entonces nos costó un poco de trabajo, pero ya digo, el recibimiento y el cariño que nos dieron allí, pues lógicamente nos ayudó muchísimo, y es que la primera temporada o los primeros meses, que fueron los más duros, a partir de ahí es como si estuviese en casa, y la verdad que muy bien. Cuando decides retirarte, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Bueno, yo estaba en esa época, estaba en División de Plata, aquí en Ceuta, y como te he dicho, ya los jugadores, algo que ahora pues lógicamente se echa mucho en falta, de que los clubes deberían de trabajar en ese aspecto, de intentar insertar a los jugadores o acercarlo al mundo laboral, que se sepa que el fútbol, o el fútbol sala en este caso, el deporte tiene una trayectoria y tiene un final.
algo bueno, que cuando estás jugando, cuando estás compitiendo, cuando estás, como yo, he tenido la suerte que tienes buen sueldo, unos buenos contratos y dices tú, joder, estás como en una burbuja, algo que no te deja de ver el futuro, pero en esa época, pues bueno, tenía 31 años, iba a cumplir 32, todavía pienso que podía estar jugando, estaba a un buen nivel, pero bueno, surgió la posibilidad de incorporarme al mundo laboral, como digo. Tuve esa oportunidad y lógicamente no, pensé que era mucho más factible aprovechar esa posibilidad que los años que me quedaran de jugador, y por lo cual, pues bueno, como te he dicho, un acierto, porque encima pues he podido todavía seguir ligado a este deporte y espero seguir ligado hasta que tenga fuerza. ¿Cómo resumirías esa etapa tuya como entrenador en la que entrenaste pues, a equipos como el San Agustín, pero también entrenaste al equipo en el que te retiraste tú, que era la Unión África Ceutí? ¿Cómo lo resumirías más o menos? Bueno, eso igual que al comienzo. Para mí ha sido, he sido un afortunado porque he podido conseguir, tanto como jugador como entrenador, quemar todas las etapas y aparte pues empezar desde abajo y llegar hasta arriba, como he llegado, como te he dicho anteriormente. En el deporte lo que el escalón más alto pues puede ser jugar con tu país, representar a tu país, la selección nacional. Entonces, como he pasado por todas las categorías, desde Benjamín a Levín, en las selecciones de aquí de la ciudad, en equipos de categoría nacional, como he dicho, juveniles, he pasado a senior y he jugado en Primera B, Primera A, Primera División. Eso yo creo que es muy importante y eso sí que se lo inculco un poco a los jugadores aquí desde la federación, porque el pasar por todas las etapas como entrenador he sido igual. O sea, empecé, como bien has comentado, con un equipo juvenil que tenía cadetes dentro de la plantilla. Pasé a Primera B, pasé por Primera A y después pues bueno, a Segunda División, donde estuve en el Ceutí. Tuve 6 temporadas en juveniles, en Liga Nacional Juvenil, y 8 temporadas entre Segunda B y Segunda División, 6 en Segunda B y 2 en Segunda División con la Unión África Ceutí. Y yo creo que bueno, que eso también te hace de aprender muchísimo, de mejorar muchísimo, y en ese aspecto pues bueno, yo creo que la trayectoria, lógicamente, y soy de los que piensa que hay que ir quemando etapas, y en este caso pues ahora sigo ligado al deporte, en este caso al fútbol sala, no desde el banquillo, sino que ahora pues como directivo, y en este caso pues desde la oficina, he cambiado el banquillo por oficina. Como tú dices, sigue ligado a este mundo. Si tuvieras que definir en una palabra cómo ha sido tu carrera deportiva, ¿en cuál la harías? Bueno, no soy yo el que tiene que decirlo, lógicamente, ¿no? Pero yo me siento orgulloso de lo que he conseguido. No soy de los que me obsesiono con reconocimientos, con valoraciones, ni mucho menos, sino que yo soy de los que pienso que lo que he vivido, lo he vivido yo. Sé las vivencias que he tenido, las experiencias que he tenido, y lógicamente muy satisfecho, como te he dicho, orgulloso de lo que he podido vivir, de lo que he podido disfrutar y de lo que sigo disfrutando. Pues Chito, muchas gracias por concedernos estos minutos, ha sido un placer hablar contigo, recordar tu carrera deportiva y aquellos años en el fútbol sala Ceutí, y nada, te deseamos lo mejor y que sigas formando parte pues, de este mundo. Muchas gracias y bueno, y agradecerte también a ti por acordarte y por brindarme esta posibilidad de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.